¿Tienen clase con él? De 4 a 6. ¿Y lo tienen también por Zoom? Sí, por Zoom. Bueno, está medio complicado entonces el tema. Yo quisiera que se vayan, que asistan, los que puedan asistir. Creo que es un tema importante. Va a haber un debate, como les dije, está el expresidente de la Asamblea Constituyente del 2008, el economista Costa, está un buen jurista, el doctor Sebastián López, y están una buena crítica de la parte política de la señora Puri, de lo que le he leído, y al otro señor no le conozco. Entonces, la dificultad está en que si no tiene respuesta del doctor Castro, prácticamente ustedes no podían irse porque tendrían que estar en clases con él de 4 a 6. Sí, tenemos por Zoom, no tenemos en la universidad. Claro. A ver. Bueno, es un tema que a mí en lo personal me interesa y por eso les invité a los dos cursos. Entonces, ya los que puedan nos veríamos allá. Esa sería la respuesta. Sí, doctor, porque no, usted no se encuentra, ¿verdad?, con el doctor Castro, o tal vez porque yo no tuve respuesta, la verdad. No me encuentro, como yo me voy a mi trabajo, me paso ahí hasta las 5, no me voy a la universidad antes. Pedro, bueno, yo más tarde le voy a escribir al doctor Carlos a ver si le puede responder a usted y decirle que si por favor les podría ayudar con ese tema. Es un tema también que a él le interesa, va a ser mucha opinión pública, política, y creería que a él también le va a interesar ese tema. No tengo ninguna información, el lugar es muy pequeño, es en la biblioteca de la universidad, es pequeño y si se van los 80 alumnos de mis dos cursos ya llena la biblioteca. Y el evento está difundido, hay mucha inquietud por el tema de la consulta, entonces creería que el lugar va a ser pequeño. Y si es que el lugar es pequeño y ya no puedo entrar, ahí sí le avisaría a usted si es que ustedes ya no tienen permiso del doctor Castro para tener clase conmigo. No, porque yo también no me puedo ir con mucha anticipación al evento. Eso como primer punto. Pero en primer plano quedaríamos que nos vamos y los que podamos, los que queramos ir. Ya. Gracias, doctor. Si tal vez le da una respuesta al doctor Carlos, me avisa, por favor, pero para claro, yo a mis compañeros. Gracias. Claro que sí, yo le aviso. Gracias. Por favor, la señorita que quedó en decirme. No, doctor, nosotros estábamos viendo la clasificación de los bienes corporales, incorporales. Vimos las varias bienes con sus respectivos artículos, tenemos elementos de derecho real, elementos de delito, vimos la diferencia entre demanda y acción, también mencionamos los 5 elementos de las cuentas de obligaciones. La última parte, ¿cuál es? Ya, la última parte, bueno, que yo hablábamos de cuáles son los derechos reales y luego algo que mencionó fueron los 5 elementos de las fuentes de obligaciones. ¿Algún otro compañero que me dé más pistas? Doctor, yo en mi materia tengo que, bueno, como menciona mi compañera, tenemos los bienes corporales, o sea, la clasificación de los bienes corporales y los incorporales, y que dentro de los incorporales tenemos los derechos reales y los derechos personales. Analizamos a profundidad con ejemplos y de cada derecho, tanto personal como real,
Y también mencionamos un poco del tema de las fuentes de las obligaciones, que eran 5, los derechos reales, que eran 7. Nos quedamos básicamente hasta ahí. Doctor, yo tengo otro poste de la clase que hablábamos, aparte de los derechos constitucionales, que era el derecho de propiedad y también de dominio. Hablábamos cómo es de la inviolabilidad del domicilio. Hicimos un análisis de eso y también analizamos un ejemplo sobre los contratistas, de que manda hacer una apuesta. Entonces analizábamos cuáles serían los actores y cuál sería el objeto en este ejemplo así. Pero la última clasificación de los bienes, atendiendo qué es lo que viene. En los derechos personales, doctor, bueno, ejemplos, como mencionó mi compañera, que están conformados por 3 elementos, que es el acreedor, el deudor y el objeto de la obligación, que aquí era el tema del ejemplo que comentó mi compañera del contratista. O sea, nos quedamos como que hasta ahí. Ya vimos la enumeración de los derechos reales, ¿no es cierto? Sí. Ya terminamos de ver eso, todo la... Pues tenemos de la parte de la enumeración de los derechos reales la taxatividad, más o menos en esa parte. Tan atrasados estamos. El arrendamiento mercantil, todo eso ya vimos, ¿no es cierto? Señorita Farfán, vimos ya los... Sí, el tema del arrendamiento mercantil ya vimos, como les digo, estamos hasta más o menos hasta la enumeración de los derechos reales de taxatividad y por ahí alguna característica y requisito nada más. Y como decían mis compañeros, las simplificaciones que serían fáciles para entender los artículos. La clasificación atendiendo a la movilidad, bienes muebles y bienes inmuebles, ya vimos. Ya vienen muebles y muebles. Eso ya vimos. No, doctor, solo le enumeramos, pero no profundizamos nada de eso. Ya. La última clase fue el viernes 17, ¿no? Sí, doctor.
Entonces vamos a ver la clasificación de los bienes atendiendo a la movilidad, bienes muebles y bienes inmuebles. El artículo 584 del Código Civil dice que los bienes, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Esta, sin duda, es la división de las más importantes que tiene el Código Civil, porque indudablemente en la tradición cobró mayor importancia la situación de los bienes inmuebles frente a los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se pierda o se altere su naturaleza. Ahí ya todo lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Un esfero, un perro, un libro, la mesa, la taza, el teléfono que tenemos, la silla en la que estamos recibiendo clases, todo aquello que podemos movilizar sin que se modifique la naturaleza del bien, ¿no? Lo podemos hacer. En cambio, los bienes inmuebles están destinados a permanecer estáticos en el espacio, es decir, no admiten la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sin que se altere o se pierda la naturaleza del bien. Y estos, los típicos ejemplos son los terrenos, las minas, los edificios. En los copiados del doctor Homero Moscoso, que era mi profesor, ahora es notario, no sé si le conocen, él era nuestro profesor de Derecho de Bienes, él mencionaba que alguna ocasión, y eso ya hace algunos años, ¿no?, algún ingeniero logró movilizar, obviamente poca distancia, algún edificio por alguna situación que tenía que hacerlo. En esa época no teníamos nosotros el internet como una herramienta pronta para poder hacer una investigación, ¿no? Ven ustedes, por ejemplo, que cuando hablábamos del cuerpo, de la eutanasia, yo les di ese caso italiano y ustedes enseguidita lo encontraron. Y alguna vez yo traté de hacer alguna investigación en el internet, obviamente, y no encontré ningún dato cierto que me permita llegar a la convicción de que efectivamente alguna vez eso ocurrió. Imagínense lo que es movilizar, incluso ni siquiera pienso en un edificio grande, sino en algo pequeño con toda su estructura de un edificio. Seguramente ahora la tecnología sí permitirá, ¿no? Imagínense ustedes movilizar la situación a través de los postes, de los cimientos. Yo creo que este rato, con todas las grúas y toda la tecnología que hay, seguramente es posible. La pregunta que me queda flotando es que debe ser un método muy caro, ¿no?, carísimo, y a lo mejor es más conveniente dejarlo ahí, y si es que no hay cómo dejarlo ahí, destruirlo, o será posible mismo poderlo movilizar. Pero bueno, esa es una curiosidad que queda planteada ahí. Lo cierto es que el bien mueble, insisto, lo podemos trasladar de un lado al otro, en cambio el bien inmueble no se lo puede movilizar. Tenemos el edificio, el terreno, la mina, ¿no? Básicamente como está la situación. ¿Cuál es la clase? ¿Por qué el código hizo esta clasificación de bienes muebles e inmuebles? Es porque la importancia histórica de la riqueza inmobiliaria, ¿no?, desde el derecho romano se fortaleció en el feudalismo, luego con había un notorio desprecio respecto a los bienes muebles. Pero nosotros sabemos que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX comienza toda la revolución industrial, ¿no? Y eso significa grandes maquinarias, una gran infraestructura que de alguna forma
viene a revolucionar toda la forma artesanal, orfebre en la que antes se producían los bienes. Y obviamente no estamos hablando de maquinarias gigantes, revolución industrial, piensen ustedes en la imprenta, en todo lo que eso significaba, las grandes obras ya civiles de infraestructura que empiezan a crearse, ¿no? Entonces, de alguna forma ya el ser humano empieza a crear bienes muebles que superan con creces a lo que es el bien inmueble, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, el carácter jurídico especial que le da el código al bien inmueble es precisamente porque le da una mayor protección, ¿no? Y hemos dejado algunas pinceladas, por ejemplo, y hemos dicho, si yo quiero vender un bien inmueble, tiene que ser por escritura pública. Hemos dicho que la única forma de justificar la propiedad de un inmueble es con el certificado del registro de la propiedad. Entonces, estamos viendo que estos bienes están sujetos a registro y tienen determinadas formalidades para poder comercializar con ellos. ¿Por qué? Insisto, porque el bien inmueble tenía una significación económica mucho más importante que la significación económica que tenía un bien mueble. Esto cambia a partir del siglo XIX, siglo XX, con la revolución industrial, pero el código no cambió y le sigue manteniendo como tal vez lo más importante el bien inmueble frente al mueble. Eso lo iremos desarrollando y ustedes verán cómo el código mantiene la relevancia del bien inmueble frente al mueble, y por eso quizá, a pesar que ahora el bien inmueble le pasa con creces al bien inmueble en valor económico, sin embargo el código se ha mantenido incólume. Otra cosa que ustedes verán y que habrán verificado, constatado sus familias, ¿no? Por ejemplo, antes los abuelos, los bisabuelos, los padres de ustedes, ¿no? Tal vez los padres dudo mucho que estén en esa visión, ¿no? Pero piensen en los abuelos, en los bisabuelos, es gente que tendía al ahorro de lo mucho o lo poco que tenían, y el destino del ahorro, comprar un bien, ¿no? Y ustedes notarán que hay gente que tiene 7, 8, 9 bienes. A lo mejor se sacrificó mucho, ¿no? Con muchas carencias, no tenía la vida que se tiene un poco ahora, viajes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la forma digamos, de asegurar los ahorros era comprando bienes y pensando en los hijos, en las herencias y en ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque el bien inmueble de alguna forma le da un poco mayor de seguridad. No, está ahí, yo le puedo ver al bien, ahí está mi casa, ahí está mi terreno y tal. Entonces, la gente tenía esa tendencia de hacer inversión en bienes inmuebles. Por ejemplo, si ustedes pueden conversar con sus abuelos, o habrán ya visto, verificado, no, al abuelo no le interesaba tener el carro del año. Con que tenga un carro, si tenía las posibilidades económicas, que le movilice, punto final. Pero si podía comprarse otro inmueble en vez de un carro nuevo, lo hacía. La preferencia era siempre el bien inmueble por sobre el bien mueble. Para que noten ustedes, nosotros hemos visto que la mujer era considerada en los años 80, 70, incapaz relativo, la mujer casada. ¿Quién les representaba a la mujer? El marido. El marido era el administrador de la sociedad conyugal, por lo general. Ahora se tienen que poner de acuerdo al momento de la celebración del matrimonio y decir quién es el administrador de la sociedad conyugal. Pero, ¿por qué les traigo esto? Porque el administrador de la sociedad conyugal, ¿no?, necesitaba que su cónyuge le dé la firma para la venta de un bien inmueble. No así para los bienes muebles. Ahí tienen ustedes una distinción. El administrador de la sociedad conyugal podía disponer como le dé la regalada gana de los bienes muebles. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que, como digo, empiezan a existir determinados bienes muebles cuyo valor económico es muy importante. Y el derecho
se da cuenta que si le sigue dando la posibilidad al administrador, que casi en todos los casos era el marido, ¿no? Le estaba confiriendo un poder muy grande en perjuicio de la mujer. Entonces, decide en los años de 1990, es decir, hace unos 30 años aproximadamente, el legislador decide hacer una reforma. ¿Y qué reforma? Que para la venta de determinados bienes muebles sí se requiere la firma de la cónyuge. ¿Para qué? ¿Para venta de qué bienes muebles? Para la venta de acciones y participaciones en compañías y para la venta de los carros. Si en 1990 el legislador dice, puede haber un carro que puede ser costoso, ¿no? Y no está bien que el administrador de la sociedad conyugal, que generalmente es el marido, él administre y pueda vender el carro sin la autorización de su esposa. Entonces ahí se produce un cambio para que el administrador de la sociedad conyugal no pueda disponer por sí de estos bienes muebles, acciones, participaciones y vehículos, y ya requiere el consentimiento, la autorización expresa de la cónyuge. Como habíamos dicho, ¿no? Por la importancia que tiene el bien inmueble frente al bien mueble, se estableció desde hace muchos años un registro, y nosotros tenemos el registro de la propiedad, y ahí se tienen que inscribir todos los actos, los negocios jurídicos que tengan que ver con un bien inmueble. Imagínense ustedes, tenemos un registro público que da cuenta de la propiedad de los bienes inmuebles. Yo puedo tener un terreno que valga $80,000. La única forma que yo justifico que soy propietario de ese bien inmueble es con el certificado del registro de la propiedad. De lo contrario, no soy dueño de nada. Para que vean ustedes, estamos poniendo el ejemplo. $80,000. La señorita Vázquez podría tener en su casa un lingote de oro que valga $2 millones y no está sometido a ningún registro. Si ven, tenemos bienes muebles que pueden superar en creces lo que significa el valor económico frente a un bien inmueble. Sin embargo, no está sometido a un registro. Alguien podría tener un reloj de colección de esos que hacen las grandes joyerías y que tiene diamantes y todo, que podría costar $2 millones y que lo tiene guardado ahí en el velador de su casa y nada más. No está sometido a nada más. Tomen en cuenta una cosa que es importante. Yo podría tener un carro, un Mercedes-Benz de $1 millón en el garaje de mi casa, y lo tengo ahí sin someter a ningún tipo de registro. No necesito tener un registro. ¿Cuándo yo necesito registrar un vehículo? Cuando me voy a movilizar. Obviamente que el destino natural del vehículo es que me sirva para movilizar, pero estamos exagerando las cosas para que se den cuenta. Si yo quiero tener el Mercedes solo exhibiéndose en el garaje de mi casa, no necesito inscribir en ningún lado. Ahí puede estar el carro. El rato que quiero movilizarme en el carro, ahí sí requiero inscribirle en la Agencia Nacional de Tránsito, en la EMO, matricularle para poder circular. ¿Por qué? Porque ahí hay otra ley que dice que si yo quiero circular en un vehículo, mi vehículo tiene que estar matriculado, tiene que estar todo en regla y tal. ¿Para qué? Para los efectos de la ley de tránsito, para la movilización. Pero de lo contrario, visto así como bien mueble, no requiere ningún tipo, en estricto sentido, no requeriría ningún tipo de inscripción. Por favor, señorita Tene, ayúdeme con la lectura del artículo
585 del Código Civil. Claro, no se preocupe. Doctora, me pregunta. Claro. Bueno, ahora más que nada sobre el contexto que usted nos estaba dando del papel de las mujeres antes, más que nada se tenía la duda de que en el caso de que no tuviera esposo y tampoco papá, ¿quién administraría sus bienes? Ella. El tema es que dentro del matrimonio, solo cuando la mujer se casaba, ahí era considerada incapaz relativo de representar al marido. Después, luego cuando tenía que volverse a casar. Pero hágame la pregunta completa, porque así... No, lo que decía mi compañero, en caso de que, digamos, se muere el marido, era como que tenía que volverse a casar. Ahí usted tiene, hasta ahora, tiene que comparecer al registro civil, tiene que decir que no está embarazada. Si es que, para precisamente asegurar que no podría estar embarazada de la persona que falleció, ¿no? O del que se divorció, y hay que nombrar un curador para los hijos menores de edad. Pero son otros defectos que no tienen nada que ver con la capacidad. Por tanto que yo digo, la mujer era considerada incapaz relativo, estoy hablando de la capacidad de ella. Porque ustedes saben que estudiaron en primer ciclo, ¿cuál es el primer requisito para los actos o negocios jurídicos? La capacidad. ¿Quiénes son capaces? Todas las personas, excepto los que la ley declara incapaces. ¿Cuáles son los incapaces? Absolutos relativos. La mujer era un incapaz relativo, que era representada por el marido en los negocios jurídicos de la sociedad conyugal. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Doctor, era el artículo 585, ¿verdad? Sí. Ya. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas. Expuestas son las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 588. Ya, nos interesa esta parte que dice que los muebles se pueden transportar de un lugar a otro. Dice, moviéndose por sí mismo, animales, y ahí encontramos un término que ya es técnico. La ley les denomina semovientes. El rato que yo me estoy refiriendo a semovientes, técnicamente, jurídicamente me estoy refiriendo a los animales en general. Sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Ya. Ahora, yo les hago una consulta que no se me hubiese ocurrido hablar en mi época cuando yo estudiaba Derecho Civil Bienes, hace ya más de 30 años, y que ahora para ustedes es una realidad, ¿no? ¿Cómo se podía movilizar un vehículo de un lado al otro? A través de la persona, de un chofer, ¿no es cierto? Un chofer, tenía que haber una fuerza exterior que vaya y le mueva al vehículo. Ahora, el otro día, mi sobrina me mandó un video en el que ella se subió a un vehículo Tesla en el extranjero y ya no hay chofer. Y el vehículo ya no se requiere chofer. El vehículo se moviliza, obviamente ya a través de la tecnología, GPS y computadoras y todo lo que ustedes quieran, pero ahí está, ya no se requiere esa fuerza externa. Imagínense hace 30 años, ¿cómo yo imaginarme que un vehículo podía movilizarse solo? Y para ustedes esto ya es una realidad. Fundamentalmente en este vehículo Tesla trae ventajas. Mi sobrina me contaba que la forma de utilizar es: el carro llega donde usted le manda su ubicación, el carro se estaciona, usted se acerca con el celular, con la aplicación, y ahí
cuando ya el carro detecta que ese es la persona que solicitó el servicio, se abre automáticamente, se sube y el carro hace todo el resto. Podría ser ventajoso, quitar trabajo a los choferes y empieza a tener problemas. Dice que el otro día, mi sobrina mismo me contaba, que el otro día un carro de estos ha tenido un accidente y el momento del accidente la computadora se colapsa, ¿no? Los pasajeros no pudieron salir y fallecieron, dos pasajeros. Imagínense, o sea, como tiene ventajas, también tiene desventajas. Falta 30 segundos, doy por concluida la sesión y se vuelven a conectar enseguida. Seguimos, por favor, de lectura al artículo 586 del Código Civil. Inmuebles, ¿Sí? inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Ya. Entonces, ahí tenemos que en un artículo dice qué son los bienes muebles, el otro artículo dice qué son los bienes inmuebles, y siempre que refiramos, nos vamos a referir a esta clasificación, pienso, el bien mueble lo puedo movilizar a cualquier lado sin que pierda su naturaleza. En cambio, el bien inmueble tiene una permanencia, ¿no? Como el suelo. Y ahí, por ejemplo, le dice los árboles. El árbol, pensemos en la planta, es un bien mueble que yo le estoy trasladando, ¿no? Le estoy movilizando, le llevo por toda mi casa. El rato que decido sembrar, ¿cuál es la característica que yo hago? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Cuál es mi sentir frente a ese árbol al rato que yo lo siembro? Es que tenga un carácter de permanencia, que ya se quede ahí. Y por eso aquí en los inmuebles les dice, los edificios y los árboles. ¿Cuándo el árbol? Cuando está plantado. ¿Y con qué sentido lo hago yo? Con carácter de permanencia. Yo no siembro un árbol para después de 6 meses sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro lado. No estoy diciendo que la gente no haga eso, pero por lo general mi visión es siembro el árbol y se queda ahí. Entonces por eso tiene ese carácter de inmueble, ¿no? Por permanente. Si ustedes construyen una casa, obviamente la visión se ha cambiado ahora, ¿no? Ustedes viven otras realidades, vivimos otras realidades. Pero por ejemplo, ¿cuál es el sentido de hacer una casa? Que se quede ahí la casa. Pero por ejemplo, yo podría ahora, me puedo comprar estas que están construyendo con los containers, ¿no? Con los containers que les están haciendo las adaptaciones para poder, digamos que tener ahí una habitación, una salita comedor pequeña y tal. Si usted tiene una casa grande, un terreno grande, puede comprarse un container, le pone atrás de su casa y ya tiene un departamento chiquito. ¿Con qué finalidad?
depende, puede ser de carácter permanente, le ajusta suelo, todo, o le deja ahí de tal forma que cualquier rato lo pueda llevar a otro lado. Entonces ese container no tendría el carácter de permanente si es que usted no le asegura en contra del suelo. ¿Cuál es otra subclasificación de los bienes? Una vez que hemos visto esto de los urbanos y rurales. Perdón, de los bienes muebles e inmuebles, ahora vamos a ver bienes urbanos y bienes rurales, ¿no? Señorita Adamari Ortega, si yo le digo a usted, ¿qué es para usted la ruralidad? Para mí la ruralidad sería las zonas alejadas de la ciudad, donde no hay tantos edificios ni nada, sino hay más zonas verdes. Está bien, pero, a ver, usted me dice, pienso en las edificaciones que yo puedo visualizar, pero ¿en qué otra cosa podría pensar? Lo hace muy bien, dice, alejadas de la ciudad, tal vez no hay la cantidad de construcciones que tengo en la parte urbana, pero también en qué otra cosa pensaría. Que no hay tanta, tal vez, población como la había en una ciudad. ¿Está bien? Y no sé, tampoco tanta, ¿cómo sería? Una urbanización, tampoco habría tanta urbanización como en la ciudad, en las zonas grandes. Ya. ¿En qué piensan también, a ver, otro compañero o compañera que intervenga directamente? ¿En qué piensan cuando yo les digo la ruralidad? Tal vez en terrenos, doctor. ¿En qué sentido? O sea, como que no sé, se tenga como que, o sea, un espacio de tierra, no sé, o fincas dentro de esos sectores, porque es muy común que la gente tenga terrenos y fincas. Está muy bien, es como que la gente que tiene posibilidades económicas dice, yo tengo mi casa en la ciudad y tengo mi finca, mi quinta, ¿no? Le llaman, y eso por lo general está en la ruralidad, así era, ¿no? La gente incluso, ¿se acuerdan que yo les decía que la gente aspiraba a comprar bienes inmuebles y por eso, por ejemplo, decía, ya tengo mi casa, ahora me falta la finca, ¿no? O el terrenito afuera para ir a sembrar. Muy bien. ¿En qué otra cosa piensa? Pensar profesionales, tipo como usted dice, la quinta. No voy a comprar una quinta en Chivito, donde hay menos gente, donde el clima es más agradable. Está muy bien. La densidad poblacional es un factor importante porque obviamente es ahí donde que, digamos que la gente migra de la ruralidad al tema urbano. ¿Por qué? ¿Por qué viene la gente acá? La gente principalmente migra de lo rural al urbano es principalmente por el tema del desarrollo. En cambio, que si vemos a la gente que migra de la parte urbana a la parte rural, por lo general ya son gente de la tercera edad, gente ya mayor que ya tiene recursos. Muy bien, buena apreciación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora se da un fenómeno en Cuenca que dice, hay mucha gente que tenía, por ejemplo, una quinta en Yunguilla y iba de vez en cuando. Llega ya el tema de por ejemplo, jubilarse y decide ir a vivir allá. Abandona la ciudad, se va a vivir allá. ¿Qué busca? Paz, tranquilidad, menos estrés, ya no quiere esa vida muy agitada de la ciudad y todo, ¿no? Perfecto, es un buen ejemplo. Pero pensemos en los servicios básicos, ¿no? Pensemos en los servicios básicos y, por ejemplo, pensemos en las oportunidades, ¿no? El fenómeno migratorio del campo de la ruralidad a la ciudad se da básicamente porque la gente empieza a abandonar, y verán ustedes, ¿no? Abandona, el rato que abandona las tierras que producían básicamente los alimentos que nosotros consumimos. La gente que se dedicaba a la siembra y cosecha de productos tiene la posibilidad de venden en el mercado, vende al productor mayorista, tiene ganado, produce la leche, con la leche hacemos el queso, es decir,
nosotros tenemos que dar gracias a esa gente que vive en el campo y que se dedica a estas actividades, porque de no, la soberanía alimentaria que supuestamente se nos garantiza estaría en soletes, ¿no? Y ahí una mirada a todo el sector de la ruralidad que ahora ha estado incluso en paro, exigiendo la situación de la extrema pobreza y la poca atención de los servicios básicos que tiene. Esa es una de las razones. Acá en la ciudad, si yo ya no quiero el campo, acá tengo mejores oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque acá está asentada la industria. Aquí está fundamentalmente asentado el comercio. Entonces, acá yo tengo, digamos que, entre comillas, otras oportunidades que no tengo en la ruralidad. Luego, yo tengo mejores atenciones, por ejemplo, en el campo de la salud. Acá en la ciudad yo tengo grandes hospitales que no los tengo en la ruralidad. Acá tengo la provisión de servicios básicos, hablemos de alcantarillado, internet, vías asfaltadas, que no lo tiene todo en la ruralidad, ¿no? Entonces, son esa serie de factores que hace que la gente migre de la ruralidad a la ciudad, a la gran ciudad. Y la gente, por ejemplo, dice, yo quiero tener una mejor oportunidad en el tema de la educación, ¿no? Y viene a la ciudad, porque dice, acá yo puedo tener mejores oportunidades porque hay mejores colegios y tal, ¿no? Piensen ustedes en una política pública que estableció la rectora de la Universidad de Cuenca entre lo urbano y lo rural. Creo que es en estos programas en los que les ayudaban a los chicos que venían de la ruralidad para el examen al ingreso a la universidad, les daban una especial atención a ellos. ¿Esto podría ser? Exacto. ¿Y qué cree que para usted qué significa eso? Para mí, una excelente política pública de la rectora. ¿Qué visualizó ella y qué materializó a través de decir hay que establecer cursos de capacitación para el sector de la ruralidad? Yo pienso que está bien porque, si vamos a hacer un comparativo entre instituciones, digamos, de la ciudad e instituciones rurales, es diferente la educación que se da y ellos como que tienen un poco de menos oportunidades. Si ya aquí la ciudad es diferente entre particulares y fiscales, yo me imagino, o sea, debe ser también mucho más diferente entre colegios de ciudades y colegios rurales. Entonces sería como una forma de equilibrarles y ayudarles también a los chicos para que ingresen. Muy bien, Estefanía. Es esa justamente. Eso nosotros en el derecho constitucional a veces le reconocemos como la acción afirmativa, es decir, proponer acciones para que la igualdad material, es decir, las oportunidades ciertas que podemos tener en la vida para alcanzar determinados objetivos, de alguna forma se equipare, porque dice, es como reconocer y decir, a ver, un estudiante que estudia en el colegio alemán, que ha tenido la oportunidad de estudiar tres idiomas, que ha tenido la oportunidad de estudiar en laboratorios súper buenos, la física, la química, las matemáticas y tal, ¿no? Es decir, tenía unas herramientas pedagógicas formidables para su formación, con un estudiante que viene de la ruralidad y que los dos quieren un cupo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca. Parecería ser que la suerte está echada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo aseguro que ese estudiante que viene de la ruralidad de alguna forma supere las brechas que tiene en la formación y que pueda obviamente tener mejores oportunidades para tratar de alcanzar precisamente uno de los derechos humanos fundamentales como es el de la educación, y de esta forma permitir que esa persona consiga al fin cambiar la realidad y formarse, tener un título y todo lo que eso puede significar para cambiar un poco su vida y su desarrollo, ¿no?
Aquí un ejemplo que me parece que a mí me gusta citarlo y creo que también nos da una situación, nos pone en el escenario, porque de no, a veces creo que la gente poco se pone en completo, no se pone empática con esto que ocurre y siempre piensa que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos las mismas oportunidades, todos podemos llegar a las cosas y que basta solo con un buen esfuerzo y tal. No. Cuando en Estados Unidos había las escuelas de los blancos y los negros, se debatió constitucionalmente si es que eso era justo, ¿no? Y la Corte Suprema, me parece que en los años de 1950, resolvió y dijo, sí, es justo. No hay ninguna situación que implique que el hecho de que haya escuelas de blancos y escuelas de negros signifique una discriminación, mucho menos. Cada uno debe estar con sus pares, los blancos con los blancos y los negros con los negros, y punto final. Y por lo tanto eso está bien, ¿no? Entonces la gente dijo, no hay ningún problema ahí. Luego se volvió a debatir de nuevo constitucionalmente y la Corte Suprema nuevamente dijo, no hay ningún lío. Los blancos con los blancos y los negros con los negros y punto. Entonces ustedes ven que estas demandas ciudadanas tenían una razón. Porque la gente decía, no es igual. Los recursos, la tecnología, la infraestructura que tienen las escuelas de los blancos no es igual a las escuelas que tienen mejores condiciones, son los que siempre van a estar en las universidades y van a alcanzar los puestos y todo. Eso se debatía en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, verán, a mí me gusta ver la galería de todos ustedes y veo que mucha gente está interactuando con la gente que está alrededor suyo, ¿no? Eso para ustedes puede ser simpático, pero para mí no es nada simpático. Si ustedes estuvieran en una audiencia conmigo, yo ya les expulsaría de la audiencia. Esta tecnología de estar en una clase virtual significa que es como que estuviésemos en la aula de clase. ¿No les parece? Porque de no, ¿qué sentido tiene? Si yo no estoy concentrado en la clase, yo no creo que ustedes estén en el ambiente de decir presente y yo sigo haciendo lo que yo quiero acá. Que están en ese ambiente y respeto, pero créanme que no les admiro. No. Entonces, esta corte es una famosa corte Warren, fue muy revolucionaria en Estados Unidos. Y ahí esa corte la presidía el juez Warren, por eso se le llamó la corte Warren, ¿no? Esta corte que resolvió en los años 65 por ahí, hubo otra demanda y ellos dijeron es inconstitucional que haya escuela de blancos y escuela de negros. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que se venía debatiendo. Las escuelas de los blancos, la educación de los blancos está asegurada con mejores recursos y por lo tanto impedir que los negros puedan ingresar a sus centros educativos es impedir que accedan a una mejor educación. Y vean lo fabuloso que hizo. Por eso la historia de la humanidad, a veces hay grandes hombres y grandes mujeres que cambian y revolucionan la vida. Este juez, que fue el que dictó esa sentencia, ¿no? Se le ocurrió una idea genial y dijo, yo voy a elaborar una sentencia lo más resumida posible. ¿Para qué? Para que la sentencia se publique en una página del New York Times, de tal manera que todo el que compra el periódico pueda leer la sentencia y se dé cuenta cuáles son las razones jurídicas por las que esta corte decide que ya no tiene que haber esa distinción entre escuelas de blancos y negros. A mí me encanta este ejemplo porque, primero, denota que hay situaciones en la sociedad que no tienen un éxito de primero y que hay que volverlas a debatir, hay que ser insistentes en la vida para conseguir objetivos.
Luego de eso cambian los hombres y vienen hombres que son más empáticos, hombres y mujeres que son más empáticos y que se sintonizan de mejor forma con los derechos de las personas. Y tenemos esta genialidad de este juez que hace más de 50 años quería que su sentencia tenga la publicidad suficiente para que la gente empiece a entender que esa sociedad era discriminatoria, y siendo discriminatoria seguía asegurando que los grupos privilegiados sigan siendo privilegiados, y que esa corte llegó a romper esa situación. Entonces, por favor. Solo como una acotación, justo estas vacaciones tuve la oportunidad de ver la película que usted está hablando. Esta película está en Disney Plus, creo que se llama Ruby Bridges. Es la primera niña de color que pudo estudiar en una escuela de blancos. Pero este proceso fue demasiado duro porque incluso a la niña le trataron de envenenar en la propia escuela. Entonces creo que el proceso que pasaron este grupo de personas en Estados Unidos específicamente, creo que demandó que prácticamente el mundo abriera los ojos a que negar la educación a las personas de color simplemente es inconstitucional y reduce la dignidad que ellos tienen como personas. Entonces fue un proceso largo, pero al final se logró con esta sentencia de que usted está hablando ahorita. Gracias, Cristina, por el aporte a este no le diré debate, pero a esta lluvia de ideas que nos permite entender cómo, porque yo les soy insistente a ustedes, ¿no? Los derechos están ahí, pero hay que exigir que se materialicen, ¿no? Yo más bien a veces leo libros, ¿no? Y ahí voy descubriendo este tipo de cosas. Obviamente yo le he leído algo a la Corte Warren y ahí me enteré de toda esta circunstancia, que yo les he aconsejado también que lean las hay no sé si en el internet algún rato busquen, se llama Herejías Jurídicas, ¿no? Herejías Jurídicas. Yo tenía el texto físico, no sé si estará por ahí, pero esa se refiere a una recopilación de sentencias de la Corte Constitucional colombiana, que es muy bueno leerlas, que también es una corte que revolucionó en los años 90 y que fue tuteladora de derechos. Entonces, nos vamos al tema, ¿no? Estamos hablando todo lo que significa el tema de la ruralidad frente a la ciudad, a las grandes ciudades, y vean ustedes, ¿no? Porque en esto, o sea, tienen, como siempre les aconsejo, vean el bosque y no solo el árbol. Viene la gente, ¿no? Y ustedes pónganse a pensar este rato, y mucho más los que viven en una realidad como esa. ¿En dónde voy a arrendar en Cuenca? Si vengo de la ruralidad, tengo para cubrir un arriendo en un lindo sector, en un lindo barrio de la ciudad. Entonces, en muchas de las ocasiones, la gente que viene de la ruralidad pasa a formar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Es decir, yo vengo por mejores condiciones y a veces me quedo con peores condiciones de las que tenía, pero obviamente estoy en la ciudad. Y a lo mejor sí tengo trabajo, conseguí trabajo en una fábrica del parque industrial, sí. A lo mejor eso no lo tenía en el lugar en el que estaba. A lo mejor mis hijos pueden acceder a una escuela, a un colegio, un poco mejor del que había en el lugar en el que yo estaba. Pero también aquí, Quito, acá mismo, ¿no? Esos cinturones se van formando y van a gente que no puede pagar una vivienda en el centro de la ciudad, en la parte urbana, o también ni siquiera el arriendo. Cuenca es una de las ciudades más caras del país. Por todo lo que ocurre, acá viene gente del extranjero, compra casas, terrenos, ahora hay gente de la costa que compra casas. Se va encareciendo el costo y eso hace que la gente ya no pueda estar ahí. O sea, estos fenómenos
¿no? Van desplazando a la gente, les desplazan. Ven ustedes, por ejemplo, en Cuenca, en el centro, hay algunas casas reconstruidas, visualmente hermosas, unas construcciones espectaculares, lindísimas. ¿Quién puede decir que eso tiene alguna objeción? Sin duda, unas construcciones espectaculares, diría yo. Pero eso aquí, ¿a quién sacó? A la gente que vivía ahí. Y ahora, ¿quién vive ahí? El que puede pagar una construcción de $2.500 el metro, o el que puede pagar un arriendo que supera los $800. Entonces, ¿qué hizo? Desplazó a esa gente. ¿Cómo nosotros marcamos, ¿no?, qué es lo urbano y qué es lo rural? De alguna forma tenemos que saber, ¿no? Entonces, esto va a ser lo urbano. ¿Quién marca esto? Obviamente, el gobierno autónomo descentralizado, en este caso la Municipalidad de Cuenca, de acuerdo a sus planes de desarrollo, dice hasta dónde llega la parte urbana, ¿no? Y vean ustedes que nace de un punto. Podrán apreciar que no soy el mejor dibujante del mundo, pero hago el mejor esfuerzo. Parte de un punto y llega a este punto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, aquí le podríamos configurar, si es que tenemos cosas naturales, ¿no?, como por ejemplo una montaña, un río, una quebrada. Podríamos ir marcando la parte urbana a través de estos puntos naturales, ¿no? Pero ahora, gracias a la tecnología, básicamente lo marcamos ¿con qué? Con las coordenadas, con el GPS, ¿no es cierto? Entonces, sabemos exactamente, si entramos nosotros al geoportal del GAN municipal del Cantón Cuenca, vamos a saber un poco. Ustedes que manejan bien la tecnología van a saber exactamente dónde está marcado lo urbano. Luego tenemos esta parte que es como el anillo siguiente, ¿no?, que le llamamos expansión urbana. Este anillo se llama expansión urbana. Cuando un GAS municipal establece que esta zona es expansión urbana, ¿qué significa? Que es lo más cercano al urbano y que todo el plan de desarrollo procurará cubrir esta zona. Es decir, estamos ya claros como municipio que acá ya está viviendo mucha gente y que tenemos que tratar de llegar con la infraestructura de los servicios básicos fundamentales, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, ahora el señor alcalde de nuestra ciudad está construyendo, me parece que 3 hospitales, Baños, Ricaurte y El Valle. ¿Qué está queriendo decir? Esta parte que de alguna forma antes fue la ruralidad, ahora ya forma parte de la ciudad, ¿no? Cualquiera de las zonas, Baños, Ricaurte o El Valle, ya requiere tener un hospital. Tenemos que ponerle un centro médico que sea cercano al ciudadano para que ya no tenga que hacer tremendo viaje
con todo el tema del tráfico y todo, y sobre todo pueda atender emergencias en forma más rápida, porque si es que lo hago, puedo salvar vidas frente a cualquier situación que se pueda presentar. Esta parte de expansión urbana tiene el alcantarillado, etapa empieza a trabajar para poner todo el alcantarillado necesario. Tiene vías asfaltadas. Si yo garantizo, por ejemplo, alcantarillado, vías asfaltadas, estoy de alguna forma garantizando la salubridad y estoy poniendo en mejores condiciones a esa zona. Y luego de esto viene lo rural. Y ya vamos a ver qué importancia tiene lo rural. ¿Se ven? Entonces tenemos un anillo urbano, el siguiente, la expansión urbana, que básicamente tiene que ver con allá van a llegar los servicios básicos, porque es hacia allá donde se está extendiendo la ciudad, y el tema del sector rural, que hace que la distinción que nosotros hemos hecho, ¿no? La parte rural, donde tiene otro destino el terreno, como ya veremos más adelante, y la parte urbana, que básicamente hay una concentración de vivienda del polo industrial, del polo de los servicios gubernamentales, así como también de servicios hoteleros, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Preguntas? No. ¿Viste todo? Sí, ¿Cómo te fue? todavía no acabo. Ay, me parece. Hay legislaciones que, por ejemplo, esto nos sirve, y nosotros dijimos cuando hablamos de los derechos reales, ¿no? La numeración taxativa, por ejemplo, decíamos que en Argentina sí le considera a la anticrisis como un derecho real, que esta forma de compartir espacios en temas vacacionales también le dicen que sí es un derecho real. Le traigo nuevamente a Argentina. ¿Para qué? En Argentina la clasificación no es en la forma que tenemos aquí en el país. Entonces ahí más bien un bien es urbano o es rural dependiendo del destino. Que partimos de la primera idea que lanzamos aquí. La compañera decía, yo pienso en la ruralidad y pienso en campos verdes, extensiones de terreno. Está muy bien, así es, ¿no es cierto? No pienso tanto en edificios, casas y tal. Entonces, en Argentina puede estar un terreno en el centro de Buenos Aires, pero está destinado a la siembra y cosecha de productos. Es un terreno rural. No marca la ubicación, sino el destino del bien. ¿Sí ven? Entonces, como repito, puede estar en el centro de Buenos Aires, pero el destino es la ganadería, lo cual es difícil, porque si yo estoy en el centro de Buenos Aires no me van a permitir cómo traslado animales y cómo tengo animales y tal. Pero pensemos más bien en el tema de la siembra y cosecha de productos. Ese terreno pasa a ser rural y no es urbano, a pesar que puede estar en el centro de Buenos Aires. Vamos a dar ahora lectura de una ley importante que se la dictó en el año 2016 el compañero Gabriel Heredia, Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Piensen en el título, ¿no? Señorita Cristina García, cuando yo a usted le digo es una ley orgánica, usted técnicamente, ¿qué me dice? Cuando una ley es orgánica significa que protege derechos fundamentales y por tanto necesita ese rango. Se refiere a los derechos básicamente, ¿no? Ustedes saben qué es lo que pasa. La Constitución de alguna forma viene a ser un catálogo de derechos, pero esos derechos se desarrollan en la normativa secundaria. Y si es que esos derechos, y si es que hay una norma que va a desarrollar ese derecho, efectivamente, tal como nos ha dicho Cristina, estamos hablando de una ley orgánica. Muy bien. Entonces, esta se llama ley orgánica. Ah, ya.
tal como dice Cristina, pienso en derechos, me va a desarrollar derechos de esta ley. Luego dice tierras rurales. O sea, voy a estudiar qué destino, cuál es la finalidad en nuestra legislación de la tierra rural. Y luego dice territorios ancestrales. Y pienso en las normas constitucionales, artículos 56, 57, ¿no? Todo lo que significa la situación de los grupos que nosotros les reconocemos que están en posesión de sus tierras y que incluso el Estado ni siquiera tendría que titularizar esas tierras porque les pertenece a ellos, porque han estado en posesión durante muchos años, ¿no? Y nosotros, ¿qué sabemos también y que no nos podemos olvidar? Sabemos qué dice la Constitución respecto a la propiedad. ¿Qué dice? Tiene que cumplir función social y ambiental. Esto de cumplir una función social y ambiental lo vamos a encontrar en muchas normas. Y uno dirá, ¿y esto por qué repiten? ¿Por qué repiten si ya está en la Constitución? Si yo sigo la pirámide kelseniana, yo ya sé que lo primero que tengo que aplicar es la Constitución. Y yo ya sé que el derecho a la propiedad está garantizado en tanto en cuanto la propiedad cumpla la función social y ambiental. Pero en toda ley me voy y encuentro la propiedad tiene que cumplir la función social y ambiental. La propiedad tiene que cumplir la función social y ambiental. ¿Qué explicación podríamos tener respecto a esto? Pedagógicamente, consideraríamos que el legislador se quiere portar pedagógico y nos quiere decir, recordarán, que no se olviden. Yo ya sé que está en la Constitución, pero les vengo a hacer recuerdo, no se olvidarán, la propiedad tiene que cumplir una función social y ambiental. De lectura al artículo 2, por ejemplo, por favor. Ya, un ratito, doctor, por favor. Ya dice, artículo 2, objeto. Esta ley tiene como objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y la redistribución de la riqueza rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de los derechos. Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montuno, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de derechos colectivos. Perfecto. Entonces ahí nos dice, esto yo voy a regular todo lo que tenga que ver con el ámbito de la tierra rural, ¿no? Ya nos recordó, la propiedad tiene que cumplir una función social y ambiental. Y luego dice, nos menciona una expresión que marca cuál va a ser el destino de la tierra rural, la soberanía alimentaria. Señorita Dayana Galeas, técnicamente, como abogada, cuando yo le digo soberanía, ¿qué me define usted? ¿Qué pasó con la compañera? Se fue. No lo puedo creer. Señorita Jaramillo. Bueno, doctor, para mí la soberanía en su concepto general es prácticamente la autonomía que tiene un Estado frente de otros para poder tomar las decisiones sin que los demás estados tengan que intervenir dentro de las decisiones que se toman internamente dentro de un Estado. Muy bien, Romina, lo hizo muy bien. Ahora, si nos referimos a alimentaria, ¿qué le agregaría a usted?
o sea, que el Estado tenga un manejo sobre cómo se van a utilizar tal vez los recursos para la población dentro de la alimentación. Seguramente esto es una anticipación a todo lo que se dice que va a ocurrir luego en el mundo, ¿no? Pues nosotros ya escuchamos, por ejemplo, el tema del agua. Y nosotros, como ya, se no termina, seguimos, nos desconectamos y vamos enseguida. Sofi, ¿no le ha contestado el doctor Castro? No, doctor. Bueno, yo le acabo de escribir este momento. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya le anticipé que usted lo ha escrito y que ojalá se anime a darles el permiso para este tema que es muy importante. Ya, doctor, gracias. Cualquier cosa me avisa. Perfecto. Entonces, esta ley ya nos dice, ¿no?, que nos habla de la soberanía alimentaria. Verán, yo tengo cerca de 60 años de edad. El año anterior le vi al río Tomebamba como nunca lo había visto en mi vida. Como nunca lo había visto en mi vida. Eso quiere decir que, o sea, hay fenómenos que podría decir la gente, no te preocupes porque son cíclicos, eso ocurre cada 100 años y no es que más. Pero eso ya denota que hay un cambio, ¿no? Y que ahora este año, por ejemplo, no ha ocurrido, no hemos tenido una sequía como la que tuvimos este año. Ahora, el tema, si es que, imagínense ustedes todo lo que pasó el año anterior con el tema de la sequía y la producción de los recursos que teníamos que traer de otros países. A eso se refiere. Que yo sea autosustentable, que yo pueda producir todo lo que yo requiero como país,
y que no depender de nadie para el tema de la alimentación, soberanía alimentaria. Aquí comemos bien, ¿no? Todos nos alimentamos, todos tenemos una nutrición equilibrada, suficiente, ¿no? De tal forma que el Ecuador no requiere. Y para eso, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener tierra que se dedique a la producción, ¿no? De la ganadería, del siembra y cosecha de productos, que tengamos en el mar la pesca para poder tener el pescado, alimento indispensable por todo el tema del omega y todo. Ahora, yo el otro día escuché un dato súper importante que aprovecho para compartirles con ustedes. Dice que en México hay un golfo, ¿no? Y que todo el mundo se puso de acuerdo ahí, todo el mundo se puso de acuerdo a que vean los consensos cómo pueden ayudar. Dice, a ver, dice, ya no hay la cantidad de pescados que había acá. Algo hay que hacer. Y el único consejo que había era que había que dejar de pescar. ¿Por qué? Porque ahí aseguramos la reproducción y las especies se van a reproducir y por lo tanto vamos a alcanzar. Dicen que en 3 años que la gente respetó, hablemos como nosotros hemos escuchado, que ya veremos luego, la veda del cangrejo, no hay cómo, ¿no es cierto? Son periodos de tiempo que garantizamos precisamente la reproducción para asegurar que haya siempre cangrejos. Entonces aquí, en este Golfo de México, alguna vez entren, verán, consultarán, y si es que alguien nos puede traer mayor información de eso, va a ser importante. Se pusieron de acuerdo y en un tiempo dejaron de pescar, y esta persona decía, ojalá no me haya estado mintiendo, mejor dicho es un audio que escuché, él dice que en ese tiempo ya se logró que el Golfo tenga la cantidad de pescados que tenía hace 50 años. Me parece maravilloso. Y ese es un ejemplo de lo que se puede hacer respetando los ciclos naturales y dándole la oportunidad a la naturaleza de que tenga las fases de reproducción y nosotros no seamos acaparadores de todo. Entonces, nos habla de la soberanía alimentaria. Luego nos dice que esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, ¿no? Y dice que de conformidad con la Constitución, los demás instrumentos internacionales de derecho colectivo. Verán que, por ejemplo, el presidente de la República hoy en una entrevista dice, oiga, ¿y cuáles son los temas que usted quiere impulsar en la constituyente para que la gente vote? Dice, yo haré saber eso cuando ya gane la consulta. O sea que la gente quiere la consulta. O sea, y nos puede votar una serie de sorpresas, ¿no? Una serie de sorpresas que ese rato va a decir, recién ese rato les voy a hacer enterar a los ecuatorianos. A mí me parece eso una falta de respeto. Yo convoco, estoy promoviendo la constituyente y les digo, no, pausa. Si gano, es hasta un chantaje, ¿no? Si gano, ahí les digo cuál es mi proyecto y sobre qué vamos a canalizar. Luego dice que es una constitución que no debe tener más de 180 artículos. La nuestra tiene 400 y más. Y no es que él va a coger 3 artículos y les va a poner en uno solo. No, hay que pensar en todo eso frente a este proceso tan importante y de tanto compromiso ciudadano que nosotros tenemos que hacer. El artículo 3, por favor. Artículo 3. Posesión y propiedad ancestral. Para efectos de esta ley se entiende por tierra y territorio en posesión y propiedad ancestral el espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral ha generado históricamente una identidad a partir de la construcción social, cultural, espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de producción en forma actual e interrumpida. La propiedad de estas tierras y territorios es imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible. Su adjudicación es gratuita y está exenta del pago de tasas de impuestos. El uso y usufructo de estas tierras no puede modificar las características de la propiedad comunitaria, incluido el pago de tasas e impuestos. Aquí nos sale unos temas, ¿no? Que ya nosotros los podemos relacionar.
señorita Ami Álvarez, cuando le dice la propiedad de esta tierra y territorio es imprescriptible. O sea que no va a tener un límite de tiempo para decir que ya va a dejar de ser sus tierras. ¿Qué es la prescripción? Es el límite de tiempo que se tiene para que se pierda la ejecución o el efecto de alguna norma o castigo. Está muy bien, tiene la idea fundamental, pero nosotros le agregamos es un modo de adquirir el dominio. ¿Se acuerda? ¿No? Es un modo de adquirir el dominio. Entonces, esta tierra, la que está ubicada en el sector rural, que es la circunferencia ese que hice afuera de la expansión urbana y del urbano, esa no puedo adquirir por el modo prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. ¿Por qué? Porque es imprescriptible. Inalienable, nadie nos puede quitar. Inembargable. Yo derecho general de prenda, todos los bienes míos son prenda general del cumplimiento de mis obligaciones, pero esta tierra no es inembargable e indivisible. Obviamente que ya tiene sus excepciones, pero esto me refiero más a esto en manos del Estado y de las comunidades, ¿no? Tiene estas características, porque luego si ya llega a ser a través del modo de adjudicación de la compañera Diana Tene, le podemos embargar ese bien, no hay duda de eso. Ya lo iremos revisando. El artículo 4, por favor. Artículo 4. Tierra rural. Para los fines de la presente ley, la tierra rural es una extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de protección agraria y otras actividades productivas que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. Se exceptúan las áreas reservadas de seguridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas de protección y conservación hídrica, bosques y vegetaciones protectoras, protectores públicos, privados y comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las demás reconocidas o declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional. El aprovechamiento productivo de la tierra rural se encuentra sujeto a las condiciones y límites establecidos en esta ley. Si ven que yo les decía, es cómo yo aseguro que esta tierra tenga el destino, la finalidad, cumple el objetivo que yo como Estado me estoy planteando. Yo no quiero que en la tierra rural venga una persona y se mande una lotización de 100 casas. No quiero eso. Esa no es la finalidad. Yo no quiero que la tierra rural sirva para grandes lotizaciones o que alguien venga y se mande un edificio o un tremendo club. No. Aquí le dice, ¿por qué? Porque si yo aseguro que esa tierra cumple esa finalidad, estoy cumpliendo el propósito de la tierra rural, que me sirva para la soberanía alimentaria. Y aquí marca, dice, para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, y aquí entra ecoturísticas, de conservación o de protección agraria y otras actividades productivas en las que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. Esas son las finalidades por las que esta ley dice la tierra rural tiene que cumplir estas finalidades. Y repito, si cumplen estas finalidades, yo consigo lo macro, lo más grande. Consigo que los ciudadanos de este país tengan asegurada los alimentos para tener la nutrición, la alimentación que ellos requieren. Quiero un país sano, no quiero un país obeso, no quiero un país que coma solo determinados productos. Quiero tener verduras, quiero tener frutas, quiero tener alimentos que posibiliten, porque si yo, tomen en cuenta esto, si yo aseguro que la gente se alimente bien, gasto menos en hospitales y medicinas.
Si yo aseguro que la gente en cuerpo sano, vida sana, haga deporte, tenga recreación, tenga trabajo, tenga alimentación, tenga vivienda, estoy posibilitando que tenga una vida más equilibrada y obviamente la salud mental y la salud física de esas personas va a ser considerablemente mejor y yo ya no voy a tener que gastar todo el tema en los hospitales públicos. Se supone que todo eso asegura la tutela de los derechos básicos y fundamentales. Vamos con el artículo 5. De lo agrario. Para fines de la presente ley, el término agrario incluye las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, ecoturísticas, agroturísticas y de conservaciones relacionadas con el aprovechamiento productivo de la tierra rural. En plena relación con el anterior. El artículo 7, letra K. Regulación de la frontera agrícola. El Estado regula y controla el avance de la frontera agrícola que puede afectar a los ecosistemas frágiles, tales como páramos, manglares, humedales, bosques nublados, bosques tropicales, secos, húmedos, zonas de patrimonio natural, cultural, arqueológico y en general, en áreas naturales protegidas y particularmente en los territorios de alta biodiversidad o que genere servicios ambientales y protege la tierra rural del crecimiento urbano no planificado. Se reconocen y se respetan los actuales asentamientos humanos y las actividades productivas que tendrán el respectivo plan de manejo. Tomen en cuenta situaciones que son relevantes en esta norma que acaba de leer el compañero. La frontera agrícola es uno de los grandes problemas también que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque a veces esto se va desbordando y esto sí ocasiona también problemas que a veces, como digo, la autoridad no está en capacidad de controlar. Tomen en cuenta ustedes una cosa que aquí establecemos una serie de regulaciones y establecemos también, se supone, una autoridad que tiene que haber un grupo de funcionarios públicos que ayudan a controlar esto. ¿Cómo yo consigo que, por ejemplo, cuando me voy a Quiro, hay todo un sector en la parte de Tarqui que ese terreno siga cumpliendo la función que está llamada la tierra rural? ¿Cómo controlo eso? Si, por ejemplo, por un lado tengo el Fondo Monetario Internacional que dice que tiene que bajar la burocracia y que tiene que disminuir el sector público. ¿Cómo aseguro yo que, por ejemplo, haya un control de las minas si las entidades públicas que están llamadas a controlar no tienen la cantidad de funcionarios ni la tecnología que les permita controlar? Entonces, ¿cómo yo, Estado, que me pongo una serie de situaciones en las leyes y marco el mejor escenario de lo que voy a hacer, pero sin embargo no tengo ni el elemento humano ni los elementos tecnológicos para cumplir esos objetivos? ¿No? Y por ejemplo, ustedes tienen aquí en cuenta situaciones que son juzgadas porque la gente construye sin un permiso municipal. Aquí hacen prevalecer los hechos antes que el derecho y se ordena una demolición y nadie la cumple. Es decir, viva la impunidad. ¿Cuál es el ejemplo? Si a mi vecino no lo hizo sin autorización municipal y no le tumban, yo también haré, pues. Y si ven que se va generando una conducta de irrespeto a la ley. ¿Por qué? Porque la entidad llamada a hacer respetar la ley no tiene una capacidad de respuesta eficaz. Y nosotros como ciudadanos nos encanta, antes que ser responsables, irresponsables y siempre viendo los atajos para ver qué es lo que a nosotros nos conviene. Y aquí dice, tomen en cuenta esta nota, dice, y protege la tierra rural del crecimiento urbano no planificado. Yo no quiero que a la tierra rural llegue el crecimiento urbano. Lo urbano que se quede en urbano. Y yo quiero seguir manteniendo esto de la ruralidad para que cumpla los fines. Y ustedes habrán notado que de acuerdo al nuevo plan de desarrollo, el PDOT que aprobó el plan municipal en los años 2022, ¿no? ¿Qué hizo? Un cambio notable. ¿Qué dijo? ¿Por qué yo permito
¿no? Que en la parte urbana, donde ya tengo toda una infraestructura, servicio telefónico, internet, alcantarillado, buenas vías, ¿por qué no permito que la gente construya para arriba? De tal manera que la gente ya no tenga que irse a construir en la periferia, sino se quede aquí donde hay servicios básicos. Y eso también consigo que no vaya a la ruralidad. Porque o de no, si sigue el crecimiento poblacional, va a seguir creciendo y de tal forma que vamos a terminar en la ruralidad, no porque querramos, sino porque ya no hay a dónde más extenderse. Y ustedes ahora ven que hay la construcción de edificios que ya alcanzan 7, 8, 9 pisos, donde antes no se permitía sino 4. Entonces, ¿cuál es el consejo del urbanismo? Si ya tienes aquí servicios básicos, aprovecha y que la edificación crezca para arriba y no hagas una construcción de una casa que sirve para 10 habitantes cuando ahí puedes construir 8 departamentos y sirve para 100 habitantes. Esos son los cambios que estamos viviendo ahora en Cuenca y que obviamente va con este tema de la ley y dice, y protege la tierra rural del crecimiento urbano no planificado. La última norma del día, el artículo 31, por favor. Artículo 31. De la política agraria. Corresponde al Estado, por intermedio de la función ejecutiva, dirigir la política agraria de adjudicación, redistribución, uso y acceso equitativo a tierras rurales, así como controlar el cumplimiento de la función social y función ambiental. ¿Quién es el órgano respectivo? El Estado. ¿A través de quién? De la Autoridad Agraria Nacional. Nuevamente lo que les anticipé. Controlar el cumplimiento de la función social y la función ambiental. ¿Ya? Yo, Sofía habló conmigo a nombre de ustedes, me dijo que tenía una prueba y yo ofrecí terminar la clase antes de la hora. Cumplo mi palabra, que les vaya muy bien en la prueba y nos vemos mañana con los que puedan asistir a este evento en la Universidad de Cuenca, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Les vaya muy bien, una buena noche.